Bueno, el tema que quiero tratar hoy tiene que ver con una actividad que siempre nosotros hacemos los fines de año. Estamos involucrados los músicos de la iglesia, también personas que libremente quieren ser una bendición. Hay una iglesia aquí en Cali que organiza, pero no lo hace a nombre de ella, sino que va a nombre del pueblo cristiano de la ciudad de Cali. Entonces, entre muchas personas de Cali, de diferentes iglesias, participamos yendo a las cárceles de la ciudad y la de Jamundí. Y de parte del pueblo de Dios le llevamos un bocadito, endulzando su vida en Navidad. Y llevamos natilla, llevamos otras cosas, libros y el mensaje. Y vamos de parte del pueblo de Dios para llevarles un momento de bendición y un abrazo de parte del Señor y del pueblo de Dios de Cali. Pero hay algunos de ustedes que quieren ir, entonces puede acercarse al punto I, dar sus datos para tramitar los permisos y, lógico, tiene usted que someterse a todo el protocolo de lo que es visitar en la cárcel, hacer una visita en la cárcel. Entonces hay que cumplir con todos los protocolos que tienen ellos de seguridad, pero nosotros vamos a servir allí y estamos un día. Esta semana van a estar en una de las cárceles y para diciembre vamos a estar en otra. Hay varias formas en que usted puede servir. Yendo para servir allá y compartir, servir, compartir su testimonio o como músico participar. O la otra también es apadrinando un preso. ¿Cómo? Dando 6,000 pesitos. Entonces, con eso usted apadrina un preso. ¿Con eso qué se va a hacer? Con esa ofrenda que damos entre muchos, vamos a comprar libros y cosas que sirvan para ellos en la cárcel. Entonces, ahí está. Y los que quieran hacer una natilla, aquí les dan la bandeja, les dan la harina, usted nomás tiene que poner la leche y el azúcar y la prepara bien exquisita y ahí le van a decir dónde la entrega y cuándo la entrega. Entonces, en el punto I está la información. ¿Alguien estaría interesado en ir a la cárcel? Levante la mano. A servir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hay alguien que esté interesado en ir y quedar preso allí? Es fácil, es fácil. Y ahí sí le gustaría que lo fueran a visitar. El tema que quiero tratar hoy lo he titulado presos o prisioneros. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su juventud tuvieron esa experiencia de ser tomados en una batida de la policía y lo llevaron a una inspección de policía y tuvo que estar allí 1, 2, 3 días. O alguien hizo algo más complicado y tuvo que ir a la cárcel y pasar allí unos meses o años. No voy a pedir que levante la mano porque a lo mejor aquí hay muchos que ya han estado allí, pero hay otros aquí que han trabajado profesionalmente en la cárcel, como psicólogos o asistentes sociales, algún área en la cárcel. Pero hay otros que nunca han ido a la cárcel. Y a la cárcel se puede ir fácil, fácil. Pero en la Biblia, cuando hablamos de presos, muchas de las personas cercanas a Dios estuvieron en prisión. ¿Recuerdan a un muchachito que lo tenía todo? Le tenían hasta túnica de colores, un soñador maravilloso. Y a causa de sus sueños y sus anhelos y el amor de su padre, fue rechazado por sus propios hermanos y terminó en una prisión, vendido como esclavo. ¿Cómo cambian las cosas? Las cosas pueden cambiar para el ser humano fácilmente. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sansón? El hombre fuerte, pelo largo, fuerza, derrotaba a los filisteos.
un hombre muy enamorado. Terminó en la prisión sin pelo y sin ojos y moliendo para los filisteos. Pero Sansón fue un hombre que desde chiquito lo ofrecieron al Señor y él creció en un ambiente familiar, temeroso de Dios, pero él optó por otras formas de vida y tuvo que parar allí en la prisión. ¿Cuántos recuerdan al profeta Jeremías? A Jeremías no lo metieron en una cárcel, lo tiraron a un pozo de agua seco. Lo tiraron allá y allá lo dejaron prisionero por mucho tiempo. El profeta Daniel, el que estuvo en el foso de los leones. Entonces la Biblia está llena de prisioneros. ¿Por qué no? Juan Bautista, después de preparar el camino del Señor, predicar allá a la orilla del río Jordán, en el desierto, termina en la cárcel y le cortan la cabeza. Juan el Bautista, aquel que Jesús dijo, de los hombres nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Así que hay gente muy grande con la cual nos vamos a ver en el cielo. Maravilloso. Solo Dios conoce los grandes. Otro prisionero, Pedro. Pedro estuvo en la cárcel. Juan, Santiago, Pablo. Mi hija hace un tiempo estuvo por allá en Roma y me mandó una foto y me dijo, papá, mire, aquí fue donde estuvo Pablo preso en esta cárcel, esta mazmorra. Ahí está. Y el turismo va y ve la cárcel donde Pablo estuvo preso en Roma. Otros menos conocidos, Silas, Aristarco, Andrónico, Junias, incluso Jesús estuvo preso, prisionero. Cuando a Jesús lo arrestan, todos pasaron como Jesús tiempo tras los muros y las rejas de la prisión. Ahora, estos fueron hombres muy buenos, inclusive el Señor. Pero tras esos muros y esas rejas, ellos experimentaron lo que experimenta un preso. ¿Qué experimenta un preso ahí adentro? Sufrimiento. El sufrimiento de ser separado de sus seres queridos. En algunas de las prisiones donde Pablo estuvo era oscuridad total, opresión, soledad. Y no debería de sorprendernos que nosotros como cristianos sintamos el llamado de ir a las cárceles para visitar y asistir a quienes se encuentran recluidos en las cárceles. Y Dios espera que seamos luz en medio de las tinieblas y faros de esperanza donde suele haber desesperanza. Estos personajes que acabo de mencionar fueron hombres de Dios que por la causa de la palabra de Dios y la predicación terminaron siendo prisioneros. Hace muchos años vino aquí a Cali un famoso predicador que estuvo por allá en Gulag, las prisiones más frías y terribles de Rusia, por la causa del evangelio. El famoso predicador Richard Burbran. Y una de las cosas curiosas que me llamó la atención es que cuando él empieza a predicar, él sube a la tarima, él sube descalzo a predicar. Y en esa época, pues todos los predicadores muy bien vestidos, muy bien plantados, pero este estaba descalzo. Y todos como aterrados de que ese hombre estuviera descalzo, sin zapatos. Y entonces él, cuando ve que todos estamos como
dispuestos o interesados en saber por qué está sin calzado, dice, yo sé que algunos de ustedes ya me están criticando porque estoy aquí descalzo predicando. A propósito, debe ser muy delicioso predicar descalzo. ¿A usted le gusta quitarse los zapatos en la casa? Ah, delicioso. Y dice él, bueno, yo tengo que predicar así porque yo no puedo usar calzado. Me lo coloco para desplazarme de un lado a otro, pero tengo que estar descalzo, no usar zapato, porque durante muchos años en la cárcel me golpeaban la planta de los pies con bolillos de caucho. Entonces le lesionaron todos sus pies, la planta de los pies, y él no puede casi ni sostenerse en pie de todo lo que lo golpearon. Pero él contaba que por la causa del Señor, él estaba allí prisionero por muchos años. ¿Cuántos de ustedes les gusta participar de la Cena del Señor aquí el primer domingo de cada mes? Richard nos cuenta que él como predicador lo obligaban a celebrar la Cena del Señor con los que decían ser cristianos en las cárceles, en esas cárceles frías llenas de hielo por todo lado. Entonces decían, los que sean cristianos salen aquí con el pastor Richard, porque él va a celebrar la Cena del Señor. Y colocaban a un prisionero a que hiciera popó y otro que orinara. Y Richard le tocaba ministrar la Cena del Señor con materia fecal y orina. Y todos delante del Señor comían y bebían y daban gracias al Señor. Esa fue la vida de él, preso. Después logró su libertad, más de 15 años allá en esas cárceles. Todo por predicar el Evangelio. Ahora, Pablo estuvo prisionero por la causa del Señor, y caer a la cárcel por la causa del Señor, pues es un motivo donde Pablo dice que hay que estar fuerte. Y cuando los cristianos iban a la cárcel a visitarlo, cuenta la tradición que los hermanos iban a animarlo y salían era animados por Pablo. Pablo los animaba. Y Pablo allí ganaba personas para Cristo. Entonces, ser prisionero por la causa de Cristo tiene un matiz diferente. Pero hay otros que caen a la cárcel porque han cometido un error en la sociedad. Han cometido un delito y están allí. Hay otros que están inocentes. Pero la prisión es duro. Ahora, caer allá por un delito, pues, esa es la forma en que la sociedad castiga el delito. Y si cae uno a la cárcel porque comete un delito, pues hay que pagar la pena, que a veces son años, media vida. Aquí no existe la cadena perpetua, pero hay países como Estados Unidos que hay 3 o 4 cadenas perpetuas. Se las suman. Donde nunca más vuelve a haber la libertad. Es imposible. Entonces, ser preso tiene sus cosas. Y como la palabra de Dios tiene todo para todos, vamos a leer el Salmo de los presos. Y este salmo lo compone un hombre que está encerrado en una cueva. Porque son prisiones tenaces las que vivieron y han vivido. Pero este es el Salmo de David, que es el Salmo número 142. Y dice así David. Él está en una cueva, encerrado, perseguido, huyendo. Y dice él, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Este es el Salmo del preso. Expongo mis quejas delante de él y le cuento todos mis problemas. ¿A cuánto les gusta orar así? Contarle al Señor todos sus problemas. Es mejor contárselos a Él.
Nada saca con contárselos a otros. Por eso hay que orar. Sigue diciendo, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, dice David, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme. ¿Pero qué? A nadie allá en esa iglesia Plenitud se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. A nadie. Eso es sentirse allá adentro. Entonces, dice David, oro a ti, Señor. Oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. Qué bonito, ¿verdad? Tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. ¿Y no deseas ser libre? Él dice, no. Si tengo al Señor, lo tengo todo. Estoy aquí en este momento encerrado, pero si te tengo a ti, eres todo lo que yo quiero en la vida. Escucha, oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Esa es la cárcel. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Y luego concluye su salmo diciendo, sácame de la prisión. ¿Para qué? Para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Por eso la palabra del Señor es tan clara y nos muestra a un David que está, si ustedes miran los títulos ahí en la Biblia, dice, Salmo de David cuando estaba metido en una cueva, encerrado. Esa es la prisión. ¿Qué dice la Biblia acerca de los presos? Hebreos capítulo 13, verso 13, verso 3. Dice, acuérdense. ¿Quién se ha sentido alguna vez olvidado en la vida? Levante la mano. Busqué al pastor y no lo hallé. Me olvidó el pastor. ¿Sí? Busqué a mi esposo, mi esposa, a mi hijo. Nada. A veces busco a mi hijo y no lo encuentro. Pero dice el Señor, acuérdense de aquellos que están en prisión. Acuérdese. No es nada suyo, pero está allá, está metido. Por el Evangelio, pues bien. No por el Evangelio, no, porque cometió un delito. Acuérdese. Dice como si ustedes mismos estuvieran allí. Como si ustedes mismos estuvieran allí. ¿Qué valor tiene para un prisionero una crema de dientes? Un jabón. Un desodorante. Eso vale muchísimo. Acuérdense también de los que son maltratados, torturados. Esos son otro tipo de prisiones donde torturan a los seres humanos, les arrancan las uñas, les trituran los dedos. En la época de la Inquisición, las máquinas que existían para maltratar y torturar a las personas, y todo porque eran cristianos. Cristianos evangélicos, no porque eran cristianos católicos. Entonces, como no eran protestantes, había que torturarlos para que negaran su fe y volvieran al catolicismo. Estuve en la ciudad de Ámsterdam hace
algunos años, y fui al museo. Cuando yo voy a esos países, voy a los museos. Y fui al Museo de la Tortura, era una exposición mundial que había allí en Holanda. Las máquinas de horror, de tortura, para que la gente abdicara de su fe y dejara la Biblia y dejara su... Usted está aquí sabroso, mire, hasta con aire acondicionado. Pero eso no fue fácil, no fue fácil. Yo veía las máquinas donde metía uno los dedos y lo iban triturando los dedos. Máquinas para desmembrar, máquinas para empalizar una persona, máquinas para meterlo dentro de un potro. Eran de bronce, de hierro, y luego le prendían candela y allá adentro se asaba vivo. Acuérdense de los maltratados, dice la palabra, acuérdense de los presos. Como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Yo admiro los que tienen un ministerio carcelario. En el puerto de Buenaventura, por más de 20 años, servimos a esa cárcel. Ellos me entregaron hasta una distinción allá por todo lo que hicimos por los presos. Pero hay gente que tiene unos ministerios impresionantes en la cárcel. Hay que apoyar, hay que apoyar. Hay gente que tiene ministerio con drogadictos. Hay que apoyar. Gente que tiene ese llamado. No es fácil, no es fácil. Casi todo el mundo tiene un llamado a tener una iglesia muy bonita como las que vemos en televisión. Luces, cámara, acción, todo espectacular. Músicos perfectos, pastor perfecto, sermón perfecto, todo lindo. Pero eso no es así para muchas iglesias. ¿Cómo se siente estar en la cárcel? Si usted no ha estado allí, sepa que allí usted va a estar lleno de aburrimiento. Un aburrimiento de años, oiga bien, de meses, totalmente aislado. Aburrimiento. Si usted se aburre a veces en la casa, es tan caprichoso que está hasta mañana aquí diciendo, estoy aburrido en esta iglesia. Estoy aburrido con esta mujer que me dio, con estos hijos. Pero allá es aburrimiento al 100%. A diario una misma rutina, y no va a cambiar por años, por años. Privados de todos los derechos y donde solo en esa prisión uno es un número más. Ni siquiera lo llaman por su nombre. Usted es el número tal. Eso poco a poco va deteriorando la salud mental de un prisionero. En la Segunda Guerra Mundial, en el exterminio que sufrieron los judíos, ellos eran marcados en sus manos. Su piel era marcada. Y ese antisemitismo sigue en el mundo. En estos días, en esa guerra que hay en Israel, se defendieron y están arrasando con Hamas y toda esta situación. Y todo eso es tragedia, por donde usted lo vea es tragedia. Pero en el mundo, antisemitismo, golpeando judíos en las calles, volviéndolas, les pintan las puertas con la estrella de David. Hace años aquí en Venezuela, a los colombianos los marcaban en las puertas. Les tocó salir de Venezuela. Cuando uno lo marcan así, eso es un deterioro mental. ¿Y cómo lo afecta a uno psicológicamente para pensar en esto? Sí, está uno allí por una situación jurídica, algo hizo, pero
los efectos psicológicos que vienen sobre una persona que está allá adentro es depresión, ansiedad, falta de control sobre la vida, conductas autolesivas, se hieren, se lastiman, intento de suicidio por la desesperación, una despersonalización tenaz, como ser humano. Y si tiene hijitos, pérdida de relación con sus hijos, con su esposa, una baja autoestima. El encierro produce una claustrofobia. Uno no quiere volver a eso. Y estaba leyendo unas recomendaciones que le daba un personaje importantísimo a alguien que estaba preso. Y este hombre que le da estas recomendaciones es un alto funcionario, es como un conde, como alguien muy, muy importante. Y le da 8 recomendaciones a un preso. Esto va para, por si acaso, ¿no? Uno no sabe si va allá por el Señor, ¿no? Porque por lo otro no debe de ir allá usted. Pero los 8 consejos me llamaron la atención porque él le dice, número 1, trabaja tu mente. En el tránsito del poder a la prisión, dice, es clave trabajar la mente o saldrás destruido de allí. Por 6 meses. Nomás trabaja la mente, voy a estar aquí 6 meses. Los que hicieron el nivel 4, levanten la mano. 3 meses prisioneros, 3 meses. Trabaje su mente. Apagar redes sociales, trabaje la mente. Allí no tiene nada de eso. Ni tráigame la comida a la cama, ni nada de eso. O si no sale destruido, le dice. O sea, prográmese aquí. 2, manténgase ocupado. Haga algo allá adentro. Haga algo. O si no, se muere. 3, sé feliz. ¿Ah? ¿Qué recomendación? Sé feliz. Si uno tiene a Cristo, no hay problema. Pero el que no tiene a Cristo, ¿con qué se hace feliz? 4, no te aísles. Se va un cuartico. ¿Sí? Esos que se hacen por allá en la última fila en la iglesia se aíslan, no quieren ver a nadie. Y termina la oración, antes de terminar el culto, ya están en el mío. No hacen amigos. Pues en la cárcel no te aísles. 5, piensa en que saldrás de ahí. ¿Cuándo? 20 años, 30 años, pero va a salir. 10 años, pero piense que va a salir. 6, no asustes a los tuyos. O sea, cuando vengan a visitarte a la cárcel, no los asustes. Que salgan tranquilos. 7, duchas de agua helada. Báñese con agua fría. Nada que le calienten el agüita. Allí nadie la va a calentar, pero si está fría, báñese a la hora que sea más fría. Es la recomendación. Y 8, sigue la actualidad. Manténgase, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero bien, mis hermanos, esto es la prisión física. ¿Y qué tal de las prisiones espirituales? ¿Cuánta gente anda por las calles detrás de un uniforme militar, un prestigioso gerente, un médico, un profesional? Prisionero. Ahora, las prisiones o cárceles espirituales son reales. Son reales. ¿Por qué? Porque esas cárceles espirituales procuran la destrucción de las personas. Eso es peor, mi hermano. Eso es peor. Esas prisiones espirituales buscan la destrucción de las personas. Y es
Esto forma parte de las estrategias del mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de las tinieblas. Destrucción. ¿Para acabar con qué? Con la creación preciada de Dios. ¿Sabe cuál es la creación preciada de Dios? Levante la mano. Diga, soy yo. Y esas prisiones espirituales quieren aprisionarte, quieren encarcelarte. Y tiene presos a muchas personas, a muchas familias, a hombres, a mujeres. Y hay dos formas como Satanás ata a las personas. Primero, llevándolas a esas prisiones espirituales y encerrándolos allí por años. ¿Cómo? Mediante posesión demoníaca. Los posesiona demoníacamente. Por meses, por años, por generaciones. Posesión demoníaca. Obviamente los que no tienen a Cristo en su corazón y viven en pecado, pues viene la segunda, la opresión de los demonios. Opresión, opresión, dolor en las sienes. Nada les da, nada se les da, todo es frustración, todo es... Y hoy, millares de personas están bajo esas ataduras que lo van asumiendo, que lo van amarrando y lo van metiendo, introduciendo en cárceles espirituales. Y eso es peor. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos en esas cárceles? Y vino el Señor y nos abrió la puerta. Vete y no peques más. Ve y cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. Vete. ¿Quieres saber algunas de ellas? Una prisión, ataduras sexuales. Hombres y mujeres bonitos, que bien vestidos, bien inteligentes, brillantes, pero esclavos sexuales. Satanás los tiene allí esclavizados. Ah, no, a mí no. ¿Y la pornografía qué? ¿El adulterio qué? ¿La fornicación qué? La perversión a través de pensamientos, exhibicionismo y cientos y cientos. Y hoy en día esas prisiones sexuales están abiertas. ¿Dónde las tiene? ¿Dónde las tiene? Esclavos sexuales. No son felices. Adulterio. Aventuras. Pero también encontramos otras cárceles espirituales. La ruina. Hay gente que donde toca y toca y toca, todo se vuelve plata. Pero hay otros que lo que tocan lo arruinan. Nomás mire la foto de su matrimonio. Qué bonita esa mujer que Dios le dio. Y ahora la acabó. ¿Y cuánto tienen de casados? 6 meses. Otra cárcel horrible, mis hermanos, la enfermedad. Pero no es esas gripitas que le dan a uno por ahí de vez en cuando. Son enfermedades donde se gasta muchísimo tiempo y dinero lidiando con una enfermedad que a veces ni siquiera los médicos saben qué es. Eso es una cárcel horrible. Y vienen al Señor, el Señor los sana y fuera la medicina y fuera los tratamientos y fuera los millones en medicamentos. Y les duele darle un diezmo al Señor, una ofrenda. ¿Cuánto gastaba usted en eso?
Ahora sirva la causa del reino. Otra cárcel, falta de perdón. Hay gente que vive por años en cárceles, llenos de amarguras y resentimientos. Eso lo tratamos aquí en la iglesia. Y es una bendición. Hay gente que valora esta iglesia y otros que no. Pero hay gente que sí valora esta iglesia y sabe que esta iglesia hace cosas muy importantes para sacar a muchos de esas cárceles. Hay otra cárcel, el desánimo. No levanta cabeza para nada. No se anima con nada. Le da al Señor una buena casa, un buen apartamento, un buen hogar. No se anima. Le da un buen carro, no se anima. Desanima. Prisión. Otra cárcel, temores. La cárcel del temor. Tienen temor a todo, a todo. Hay otra cárcel que es la cárcel de los deseos de quitarse la vida, matarse. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús es el único. Oiga bien, solo Él, el que lo puede sacar a usted de una cárcel espiritual. También de una cárcel física. Pero es que las cárceles en Colombia y en el mundo entero están llenas de gente, no hay ni siquiera por dónde caminar. Están encerrados. Hay políticos que quieren hacer cárceles como el presidente Bukele, para meter, de hecho, donde hagan una cárcel aquí en Cali quedamos libre las calles, se van todos. Ya nadie maneja las motos, ni los carros, ni nada, todos se van para la cárcel. Allá los que están tatuados y toda esta cosa, pero aquí ¿cuántos están afuera? Prisioneros. Dice la palabra, acuérdese de ellos. Cuando usted le comparte a alguien de Cristo, se está acordando de ellos. Pero solo Cristo saca a una persona de las prisiones espirituales. Los psicólogos son buenos. Los terapeutas son buenos, los médicos son buenos, todos los profesionales son buenos. Bueno, y si no hubieran enfermedades mentales y físicas, pues ¿de qué vivirían ellos? Y si no hubiese pecado en el mundo, ¿de qué viviríamos los pastores? Jesús contestó, les digo la verdad. Así lo dijo él, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Un día se muere, o un día logra su libertad, o un día hay que matarlo, o un día se vuela. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres.